Ok, hoje é dia 20 de setembro de 2016, eu sou Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, eu estou aqui recebendo um grande hermano cubano, é o professor Osvaldo Manuel Nunes Bosch. Bem-vindo ao nosso país. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por su invitación. Osvaldo, eu entendo um pouco espanhol, né? Você entende muito bem. Então eu vou tentar, primeiro é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso país, precisamente em Belo Horizonte, né? Osvaldo Manuel Nunes Bosch é professor da Universidade de Guantánamo, que é uma província de Cuba. Meu irmão, qual o objetivo da sua visita aqui ao Brasil? É a primeira vez que vem ao Brasil? Bueno, así es la primera vez y quiero agradecer en este caso a quienes me han invitado, quienes han cursado mi invitación para que esté presente aquí en Brasil para participar en un congreso de Oro Preto y también participé en el cuarto seminario de rutas tecnológicas y el reciclaje. Sí, fueron las razones por las cuales he estado aquí en Brasil. Professor Osvaldo, há uns 7 anos mais ou menos eu tive a grande alegria de passar 9 dias lá em Havana, capital de Cuba. Era um grande sonho da minha vida, né? E pude testemunhar que de fato naquela pequena ilha tem um grande povo, né? Embora aqui no Brasil a mídia, a grande imprensa normalmente faz assim uma criminalização, uma satanização muito grande sobre o povo cubano, sobre o sistema político e econômico cubano, né? Então queremos aproveitar a sua presença aqui em Belo Horizonte para nos informar e fazer um pouco de análise, né? Uma coisa que eu ouvi muito há 7 anos atrás, lá em Havana, era o povo dizendo, um dos maiores problemas que nós temos, se não o maior, é o bloqueio econômico que os Estados Unidos fez ao povo cubano durante muito tempo. Conte um pouco para nós, por que o governo dos Estados Unidos, a classe dominante dos Estados Unidos, bloqueou economicamente Cuba, né? Quais os efeitos, as consequências desse bloqueio econômico para o povo cubano? Bien, los antecedentes del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba se remontan al periodo revolucionario, al inicio de la revolución en Cuba, al triunfo de la revolución en Cuba en 1959. Y es bueno aclarar que antes de esta fecha, Cuba tenía una situación económica y social muy precaria. Alrededor del 90% de la industria, en este caso decir de la minería, estaba en manos de Estados Unidos. E era a ditadura de Fulgêncio Batista, né? La dictadura de Fulgencio Batista estaba en ese caso en el poder, es decir, a partir del año 1952. El 50%, alrededor del 50% de la industria azucarera también estaba en manos de Estados Unidos. El 47% de la tierra pertenecía en este caso también a empresas privadas estadounidenses. El analfabetismo, por ejemplo, rondaba el 25% de manera global y el 70% en la zona rural. El acceso a la educación era bastante limitado y también, en este caso, es decir, las posibilidades que tenía el pueblo cubano de acceder a los diferentes servicios de salud también eran bastante limitados. De manera que, a partir de esta situación, un grupo de revolucionarios encabezado por Fidel Castro toman la decisión. Castro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara. Exactamente, muchos líderes que hoy se conocen a nivel mundial tomaron la feliz decisión de luchar contra esos males. Y en 1959, tras años de lucha y de combates, que en este caso se consiguió que la revolución triunfara en el año 1959, enero de ese año, se comienzan a gestar cambios económicos y sociales en el país en virtud de mejorar las condiciones socioeconómicas del país. En este caso, se comienza una campaña de alfabetización, después del triunfo de la revolución en el 59, y en el año 1961
se declara a Cuba primer país libre de analfabetismo en Latinoamérica. Posteriormente, es decir, muy paralelo a ese éxito de la Revolución Cubana, se nacionalizan más de 380 grandes empresas. 380 grandes empresas. 382, exactamente. Entre ellas, más de 100 centrales azucareros, por ejemplo, también la industria del petróleo, muchos servicios de salud que eran privatizados en ese momento también se nacionalizaron. Se firmó también la ley de reforma agraria, que fue otro paso importante de la Revolución Cubana, la cual entregó la tierra a los verdaderos dueños, que en este caso eran los campesinos. Y esta tiene como objetivo fundamental la de expropiar las tierras a los latifundistas y entregarla en este caso a los campesinos. Estos antecedentes de nacionalización de las empresas, de las grandes empresas, la promulgación de la ley de reforma agraria, más las otras transformaciones sociales que se comenzaron a gestar a partir de 1959, fueron el epicentro o la génesis fundamental que dio inicio en este caso al bloqueo. En aquel momento el presidente Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, en aquel momento retira la cuota azucarera, entre una de las medidas que comenzó a aplicar para poder restringir la comercialización o el desarrollo económico del país. Ya exactamente en el año 1962, tras una declaración presidencial, se decreta formalmente el embargo contra Cuba. Embargo que no es embargo, sino más bien un bloqueo económico, financiero, el cual tiene incluso hasta carácter extraterritorial. Este bloqueo se recrudeció posteriormente con la aprobación de dos leyes. Una de ellas, la ley Torricelli, en el año 1992 se aprueba a partir del derrumbe del campo socialista. En aquel momento, en los años 90, recordarán. Com a queda do socialismo real na Rússia, né? Exactamente, es decir, Cuba tenía unas relaciones muy buenas con el campo socialista, Rusia y el resto de los países de Europa socialistas, y perdió ese mercado, es decir, alrededor del 90% del mercado cubano, el mercado exterior, se perdió con el derrumbe del campo socialista. Estados Unidos, aprovechando ese momento, aprobó una ley, la ley Torricelli, precisamente para recrudecer el bloqueo y hacer que la revolución cubana, en este caso, pudiera ser derrotada. Essa lei aprofundava mais ainda o bloqueio? Sí, como no, profundizaba un poco más en las aplicaciones de las medidas del bloqueo. Por ejemplo, en este caso la ley Torricelli tenía como finalidad la de evitar el comercio de Cuba con muchos países de la región y del mundo. Era el objetivo fundamental, es decir, tratar de que Cuba no consiguiera mercados para sus productos, no consiguiera también relaciones comerciales, digamos, con ciertas ventajas y con ciertas prerrogativas con muchos países, de manera tal que las limitaciones económicas, las necesidades, carencias, etcétera, tornaran al pueblo en contra del gobierno. Es decir, eran esas las pretensiones fundamentales del gobierno de los Estados Unidos. Posteriormente, en el año 1996, se aprueba otra ley, la ley Helms-Burton, que tiene como finalidad la de extender el bloqueo a otros países, es decir, la de evitar que empresas de otros países, sí, organizaciones, etcétera, comerciaran en este caso con Cuba. Esa ley se sigue aplicando, es decir, tanto la Torricelli como la ley Helms-Burton se siguen aplicando, y algunos bancos extranjeros, por ejemplo, han sido víctimas de la misma. Por ejemplo, hay un banco alemán que tiene relaciones con Cuba y fue multado por esta relação. Quer dizer, essa lei ela é grave porque é como se dissesse assim, empresa de outros países ou bancos que comercializar com Cuba não poderá mais comercializar com os Estados Unidos. Mas, professor
Oswaldo, então, o que dizia mesmo essa segunda lei que os Estados Unidos fez, em 96, né? Que 96. Aprofundava mais o bloqueio econômico sobre Cuba? Bueno, esta ley tenía el objetivo fundamental, la de evitar que empresas y bancos extranjeros tuvieran relaciones con Cuba. Y en este caso esta ley se sigue aplicando. Por ejemplo, un banco alemán, el banco alemán Commerzbank, fue multado con un valor de 1.710 millones de dólares precisamente por tener relaciones con Cuba. Professor Oswaldo, e é óbvio que um pequeno país, né, com mais de 11 milhões de pessoas, com um bloqueio econômico desse, os Estados Unidos, depois sendo estendido também para empresas de muitos outros países que comercializavam com Cuba, certamente que as consequências são muito graves para o povo cubano, né? Gostaria que você apresentasse um pouco as consequências e a segunda versão da pergunta, como é que o povo cubano, o governo cubano tem reagido, resposta diante desse bloqueio econômico? Bueno, las consecuencias del bloqueo se manifiestan en los principales sectores de la vida económica y social del país. Por ejemplo, en el sector de la educación impacta negativamente porque no se tiene acceso a financiamiento para poder adquirir recursos materiales para la educación. En este caso, las instalaciones de laboratorio, por ejemplo, no se consiguen comprar reactivos o instrumental para el desarrollo de habilidades de los estudiantes. Y a la hora, digamos, de adquirir estos medios, Cuba tiene que ir, por ejemplo, al mercado asiático, que queda muy lejos. Si Cuba no puede comprar en el mercado de los Estados Unidos y en muchas sucursales que tiene Estados Unidos en diferentes países de la región. Por lo tanto, por ese concepto, Cuba pierde anualmente unos cuantos millones de dólares por el poco acceso o por los impactos negativos que causa a ese sector. También el sector de la salud lo impacta negativamente. Cuba no puede comprar, en este caso, piezas de repuesto para el equipamiento médico en territorio de los Estados Unidos, no puede comprar medicamentos tampoco. Es decir, que hay limitaciones muy grandes que no le permiten a Cuba poder financiar y desarrollar ese sector como realmente debiera. En otro sector, el sector, por ejemplo, del comercio exterior, también se impacta negativamente porque Cuba no puede vender sus principales productos, como es el caso del níquel, el ron, el tabaco. Es decir, no puede venderlo al mercado de los Estados Unidos y por ese concepto también se pierde una buena cantidad de divisas. Eu estou aqui entrevistando o professor Oswaldo Manuel Nunes Bosch, que é professor da Universidade de Guantánamo, em Cuba. Aqui no Brasil, quando a gente ouve falar em Guantánamo, a gente só pensa naquela prisão que os Estados Unidos têm lá em território cubano, né? Mas eu aprendi aqui com o professor Oswaldo, Guantánamo é uma das províncias, um dos estados de Cuba, e tem inclusive a capital que chama Guantánamo, e a Universidade de Guantánamo, que é a Universidade Pública Federal, né, professor Oswaldo? Assim é. Ora, professor Oswaldo, há 7 anos atrás, quando eu tive a alegria de visitar e passar 9 dias lá, convivendo com muita gente em Havana, ou na região metropolitana de Havana, pude ver sim que é numa pequena ilha, mas 11 milhões de pessoas que têm um coração muito amoroso, povo trabalhador, e saí de lá com a imagem assim, falei, aqui, povo cubano parece estar sendo um pequeno Davi vencendo o grande Golias, que está bem próximo, né? Como é que o povo cubano tem respondido a esse bloqueio econômico dos Estados Unidos já há 54 anos? Bueno, esto es es decir, la tarea fundamental o los resultados fundamentales que se han obtenido a partir del desarrollo social en Cuba se deben lo fundamental a
a los líderes políticos y a la inclusión, en este caso, a la participación del pueblo cubano para lograr tales objetivos. Por ejemplo, en el caso de la educación, se invierte, es decir, a pesar de las limitaciones, el país invierte anualmente una cifra importante de dinero para el funcionamiento de ese sector. Y también, es decir, no solamente los procesos de educación, en este caso de preparación docente a diferentes niveles, no solamente Cuba lo desarrolla internamente, sino también que Cuba tiene también una vocación internacionalista, y muchos maestros y profesores también prestan servicios de preparación en muchos países. Con respecto al sector de la salud, también Cuba prepara científicos, prepara personal médico, tiene escuelas, universidades a todo lo largo y ancho del país, donde anualmente se gradúa un número importante de estos profesionales que van a participar en los procesos en los diferentes procesos, en este caso de hospitales, escuelas, etc. De manera que el bloqueo, independientemente de que impacta negativamente en la vida social y económica del país, Cuba ha encontrado cómo decir, soluciones en este caso para poder convivir e desarrollar em lo possível ao país. Eu observo, por exemplo, atualmente só no Brasil tem mais de 11 mil médicos cubanos aqui servindo no sistema público de saúde brasileiro, né? Há uns 10 anos atrás, quando eu estive em Caracas, no 6º Fórum Social Mundial, eu fui visitar na periferia lá de Caracas, na Venezuela, encontrei com vários médicos cubanos e na época me falaram, parece que tem uns 20 mil médicos cubanos alavancando, dando um salto de qualidade no sistema público de saúde da Venezuela, né? Tinha também, parece que a Operação Milagre, todo dia saía um avião lotado de venezuelanos para ir fazer cirurgias oftalmológicas em Cuba, né? Então assim, parece que o povo cubano é o povo mais solidário do mundo. São milhares de cubanos que estão servindo nas áreas sociais em dezenas de países, não é? Sí, así es. Cuba, por ejemplo, hasta la fecha se han contabilizado más de 130.000 profesionales de diferentes sectores de la educación, la salud y otros que han prestado servicios en diferentes países. En este caso se destaca mucho el sector de la salud por su impacto y por los beneficios que desde el punto de vista de la salud le reporta a muchas familias, sobre todo de la región aquí en Latinoamérica. Y bueno, en el caso de la Misión Milagro, como usted decía, es una misión cooperada entre varios países, en este caso Venezuela, Cuba, en este caso participaron también Bolivia, algunos otros países que se integraron para que sus pueblos recibieran estos servicios. Es importante destacar que en ese sentido, hasta la fecha de 2012, se habían operado un número significativo de personas que habían recuperado, en este caso, la visión. También es importante destacar el proyecto de la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, un proyecto que nació a partir de la idea del comandante en jefe en el año 1999, con el propósito de preparar profesionales de la salud para que prestaran servicios en sus pueblos, ¿no? en sus países. Y hasta la fecha se han graduado más de 24.000 profesionales de diferentes países. Incluso hay estudiantes de Estados Unidos y países desarrollados, es decir, estudiantes que pertenecen a sectores pobres, a sectores humildes, que no tienen cómo acceder a las grandes universidades de estos países. Por exemplo, quando eu estive lá, eu visitei vários jovens do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que estavam em Cuba fazendo um curso de medicina, né? Hoje, 2016, eu acho que são quase 200 jovens sem terras, camponeses brasileiros, formados em medicina em Cuba.
Obrigadão por isso, viu? E Bueno. depois eu ouvi também lá na época assim, que é muito mais econômico se formar um médico em Cuba do que nos Estados Unidos, né? Sí, así es. Realmente el sistema de educación en Cuba es gratuito y aquellos estudiantes extranjeros que van a estudiar en Cuba lo hacen con un mínimo de gasto. Pues Cuba pone una parte importante de los recursos y medios que hacen falta para formar a esos médicos. E depois também assim, a Cuba é uma referência também na área da educação, como você estava falando, né? Eu vi lá, a gente conversava com o povo assim, difícil encontrar um analfabeto e depois quase todo mundo tem no mínimo um curso universitário, né? Sí, así es. Es decir, en este caso Cuba ha sido reconocida por varios mecanismos internacionales, organizaciones internacionales, como el caso del Banco Mundial, la UNICEF, la UNESCO, que han reconocido el sistema de educación en Cuba. Periódicamente Cuba recibe a inspectores de estas organizaciones y los diferentes niveles de enseñanza son sometidos a pruebas donde se ha verificado en este caso la preparación tanto del personal docente como de los propios estudiantes que reciben en este caso la educación y la preparación. E no avanço da medicina também tem muitas vacinas que Cuba produziu e está exportando para muitos países, né? Bueno, el sector de la producción de fármacos y la biotecnología en Cuba es uno de los sectores fundamentales a partir de los cuales se obtienen ingresos importantes. Por ejemplo, Cuba produce alrededor del 70% de los medicamentos que consume. Esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Y de ello alrededor, del resto, ha estado realizando estudios para poderlo producir también en Cuba. Hay varios medicamentos que son líderes en la producción farmacéutica cubana. Les puedo mencionar, por ejemplo, el Everpro P, que es un medicamento único con el cual se puede curar el pie diabético. Es decir, también existen algunas vacunas contra el cáncer del pulmón en estado crítico y otros medicamentos. Vacina para câncer de pulmão? Del pulmón, sí, así es. Que maravilha, né? Professor Oswaldo, agora sim, qual a resposta, por exemplo, você deve saber, mas assim, o que normalmente a grande imprensa divulga para o povo brasileiro, América Latina, eu acho que no mundo é a mesma coisa. Por exemplo, uns dizem assim, aí eu queria saber como é que você, como cubano, como professor de uma universidade pública, federal cubana, Universidade de Guantánamo, responde. Uns dizem assim, Frei Gilvander, que você, o Frei Padre, apoiando o povo cubano, o sistema socialista de Cuba, Fidel Castro é um ditador. Como é que se responde a essa acusação? Bueno, en este caso es algo que comúnmente se suele ver y escuchar por los medios de prensa internacionales, sobre todo de Occidente. ¿Cómo se puede pensar que una persona como Fidel Castro sea dictador cuando los indicadores de salud, de educación, de desarrollo social, de inclusión social sean tan buenos y reconocidos por diferentes mecanismos internacionales? Por ejemplo, la mortalidad infantil en Cuba alcanzó en el año 2004 el 4,2 por cada 1000 nacidos vivos. Es un indicador de los mejores indicadores que hay en la región, en Latinoamérica y en el país. La mortalidad materna también tiene indicadores bastante bajos. En otros renglones, por ejemplo, de la educación y también desde el punto de vista social, no hay desamparados en Cuba. La seguridad social es garantizada al 100% de la población. La cobertura médica es absoluta, es decir, no existe ningún ciudadano que no tenga asistencia social. La salud, tanto la salud como la educación son gratuitas en Cuba. Es decir, estos elementos evidentemente hacen desmoronar essa acusação. Esa acusación de llamar al líder revolucionario cubano dictador.
E depois também, quando eu estive em Havana, uns 7 anos atrás, me falaram lá que lá tem mais de 500 deputados que são eleitos, inclusive o comandante Fidel Castro também é eleito, se o povo quisesse poderia já não ter eleito mais, né? E que os deputados lá não ganham um salário especial pelo fato de ser eleito para o parlamento, que ele continua ganhando o salário que ele exerce na função, na profissão dele. É assim? Bien, los parlamentarios en Cuba no tienen esos salarios tan elevados como usted refiere y son más bien servidores sociales, es decir, son elegidos desde la base, es decir, hay un proceso eleccionario que parte desde la comunidad a partir del cual... ¿Son escolhidos de 4 en 4 años? Sí, exactamente. Ya el periodo de mandato ha sido, en este caso, transformado. Ya hay un límite, en este caso, en el tiempo de mandato para un parlamentario, que es de 4 años. Y como explicaba, la elección parte desde la base, desde la comunidad, donde son promovidos por la comunidad. Hay un paso desde la asamblea municipal, la asamblea provincial, hasta la asamblea nacional, donde son elegidos a partir de las características, es decir, del reconocimiento y de los resultados del trabajo que tenga esa persona. Professor Oswaldo, outra acusação que a gente vê na mídia sobre Cuba é dizendo assim, em Cuba os direitos individuais não são respeitados. Bueno, le puedo explicar que realmente los derechos individuales se respetan mucho en Cuba. Si usted habla de derecho individual, tendríamos que referirnos al derecho que tiene una persona a recibir servicios de educación, servicios de salud, por ejemplo, el servicio, por ejemplo, de tener seguridad social, la posibilidad también de tramitar sus inquietudes y quejas. Para eso existen diferentes organizaciones y mecanismos para los cuales el individuo puede acceder para emitir una queja determinada. Es decir, eso se utiliza mucho para endemonizar a la revolución. Si usted mira a otros países en los cuales la libertad de expresión realmente es cercenada y usted no puede publicar nada con respecto a Cuba, es decir, la realidad cubana no se conoce a nivel internacional y digamos eso es también una forma de cercenar el derecho a la libre expresión, a la supuesta libre expresión como realmente se dice. ¿Por qué los medios de comunicación internacionales no publican los resultados que tiene Cuba en el sector de la salud y la educación, o en la ciencia, en el deporte? ¿Sí? ¿Por qué no se reconoce eso a nivel internacional? ¿Por qué se habla tan sistemáticamente de cosas que no son ciertas, como es el caso de la falta de democracia, por ejemplo? Uma democracia formal, representativa, que aqui no Brasil agora deu em golpe parlamentar, né? Professor Oswaldo, eu já em 6 fóruns sociais mundiais, 3 em Porto Alegre, depois outro em Caracas, depois outro em Belém, eu ouvi a Aleida Guevara, que é filha do Che Guevara, né? Médica pediatra lá de Havana, sempre depois da palestra dela, aparecia alguém e perguntava assim: doutora Aleida Guevara, e o que vai acontecer com Cuba após a morte de Fidel Castro? Aí ela respondia assim, falou, olha, essa é a pergunta do mundo dos capitalistas que faz quem não conhece quase nada do pueblo cubano. E aí ela dizia assim, lá em Cuba nós somos 11 milhões de pessoas e são 11 milhões de fiéis. E aí há 7 anos atrás, eu queria conferir isso com você. Há 7 anos atrás, quando eu estive 9 dias lá em Havana, eu pude assim ouvir e ver das pessoas a alegria com que as pessoas se referem a Fidel Castro. É como o pai, ele que eu tenho 2, 3 filhos médicos hoje, graças ao comandante Fidel Castro. Cuba, pertinho dos Estados Unidos, 11 milhões e, aliás,
em Estados Unidos, não precisa visto cubano para entrar lá, né? Se quiser entrar, é livre. Falei, por que a grande maioria do povo cubano não foge para os Estados Unidos? É verdade isso mesmo, assim, se eu for fazer o nível de admiração, de respeito e tudo pelo Fidel Castro no meio do povo é muito grande? De fato, você acha que com a possível, nós não somos eternos, né? Todos Sim. Nós morremos e Fidel Castro vai morrer um dia também, né? É nessa linha mesmo que a lei da Guevara responde? Bueno, comparto 100% la respuesta que le dio a usted a Leida Guevara, la hija del Che. Realmente el gobierno de Cuba ha ido preparando a sus dirigentes, y no es solamente, es decir, la figura del líder, evidentemente tiene una fuerza importante, pero sí hay personas preparadas para seguir conduciendo el país, de manera que en cada revolucionario, en cada persona que conoce y siente la revolución, hay un Fidel, hay un Raúl. Oh, que beleza. Professor Oswaldo, eu fiquei feliz ao perceber na apresentação que você fez aqui em Belo Horizonte, né, sobre as inovações sociais e tecnológicas no povo cubano, entre elas está a questão da reciclagem, e apresentando o Che Guevara ainda em 1961 como criador do trabalho, inclusive de uma empresa de reciclagem para tratar a questão dos resíduos sólidos em Cuba. Como é que é essa questão do tratamento do que nós chamamos aqui do lixo, dos resíduos sólidos em Cuba? Bueno, la creación de la empresa fue tan temprano como el triunfo al triunfo de la revolución. Es decir, la revolución triunfa en 1959 y ya en el año 1961, cuando el Che se desempeña como ministro de Industria, crea en este caso la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas. Esta empresa de recuperación de materias primas se encarga en lo fundamental de lo que es la transportación, la recuperación y la comercialización de materias primas, en sentido general de la gestión, en este caso de los residuos, los residuales o de la materia prima en sentido general. Esto fue una empresa creada por él que en sus inicios explicó la necesidad de la creación de la misma a tenor ya de la presión del bloqueo de los Estados Unidos. Es una empresa que se ha encargado en este caso de la recuperación de materias primas y suministra a diferentes entidades, en este caso material ferroso, material no ferroso, recupera también el vidrio, lo que es el cartón, el papel. Es decir, anualmente se obtienen cifras importantes en lo que es la recuperación de materiales ferrosos y no ferrosos. Pienso que el reto fundamental de esta industria está en seguir trabajando en lo que es el reciclaje y aumentar el reciclaje, el cual se encuentra alrededor de un 15% aproximadamente. Es decir, es una empresa que ayudó mucho a atenuar los efectos del bloqueo de los Estados Unidos. Oh, que beleza. Professor Oswaldo, para terminar agora, assim, para não ficar muito longa a nossa prosa aqui, ultimamente, o governo cubano, sob a liderança de Raul Castro, e nos Estados Unidos, Barack Obama, estão se aproximando, e parece até com a participação do Papa Francisco, reatando relações diplomáticas, mas o bloqueio econômico ainda não caiu, né? Como é que está isso? Quem está ganhando com essa aproximação? Cuba está ganhando mais? Estados Unidos está ganhando mais? As empresas? Dá para dizer assim, perspectivas de futuro? Bueno, bien, el 17 de diciembre del 2014 fue la fecha en que ambos presidentes, es decir, Raúl Castro por la parte cubana y Barack Obama por la parte de Estados Unidos, se dirigieron al mundo para expresar el restablecimiento o el reinicio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En esa ocasión, el presidente de los Estados Unidos comentó o expresó muy claramente de que los Estados Unidos no habían conseguido sus propósitos, que en lo esencial era
derrocar, ha sido siempre derrocar a la Revolución Cubana, y que con este acercamiento lo que estaban era cambiando el método para hacerlo. No obstante a esas pretensiones, el gobierno de Cuba ve muy bien este acercamiento y está consciente de que puede mejorar sustancialmente la economía cubana. El bloqueo se mantiene a pesar de este acercamiento. En este momento se suceden conversaciones bilaterales, es decir, cada cierto tiempo, donde se discuten diferentes temas. Y en el caso del bloqueo, la base naval de Guantánamo, son temas que están presentes en esas conversaciones. Hace poco se restablecieron los vuelos comerciales a Cuba de Estados Unidos. 6 aerolíneas ya fueron autorizadas por el Departamento de Estado para realizar operaciones de vuelos hacia Cuba. Inició la JetBlue y no hace mucho la American Airlines comenzó también a prestar servicios de transportación. De manera que Cuba ve muy bien este restablecimiento de las relaciones por los beneficios que pueden tener ambos países. Es decir, no solamente Cuba, porque hoy Estados Unidos prohíbe la venta de medicamentos cubanos que son importantes, que son incluso hasta únicos en el mundo, de poderlo comercial en los Estados Unidos. De manera que el intercambio va a beneficiar a ambos países, a pesar de que el bloqueo persiste, se mantiene y no ha sido en lo más mínimo suavizado. Oh, que beleza, que beleza. Hoje, assim, numa palavra, dá para dizer que quais são as principais fontes econômicas de sobrevivência do povo cubano hoje? Bueno, Cuba tiene como renglones fundamentales de la economía el turismo. Sí, el turismo representa... El turismo está creciendo. El turismo está creciendo anualmente, es decir, con este restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, ha habido una motivación muy fuerte a nivel mundial de visitar Cuba. Es decir, Cuba se ha convertido hoy en un destino turístico importante y de mucha curiosidad para muchas personas, y está creciendo a un ritmo bastante alto, alrededor del 12% creció en el año 2015 y se espera que crezca un poquito más este año 2016. También la industria del níquel es una industria importante que también ingresa, por la cual se obtienen ingresos importantes para el país. La prestación de servicios profesionales, como es el caso del personal de la salud, la educación, especialistas de otras esferas, también representan ingresos importantes para la economía cubana. Y la industria farmacéutica y biotecnológica, a partir de la cual se exportan muchos productos para diferentes partes del mundo. Es decir, son en esencia los principales motores que están hoy impulsando la economía del país. Ok, professor Oswaldo, muito obrigado por essa entrevista. Que beleza você no nosso meio aqui. E acima de tudo, muito obrigado, muitas gracias por tudo que o comandante Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e todo o pueblo cubano tem feito desde 1960 para um povo mundial, né? De dezenas e dezenas de países aí. É uma alegria, eu tenho assim uma alegria muito grande. Vida longa para o socialismo cubano y para el pueblo. ¿Okay? Bueno, que así sea. También quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que me han hecho acá en Brasil para poder expresar, en este caso, la realidad del pueblo cubano. Muchas de las leyes importantes que propiciaron posteriormente el desarrollo de la economía en Cuba fue la Ley de Reforma Agraria, que fue una promesa hecha por la dirección de los combatientes del ejército rebelde, y en el año 1959 esta se firma y pasan esta tierra a los campesinos, es decir, expropian a los latifundistas y son entregadas a los campesinos. Gracias. Ok. E assim nós entrevistamos então o professor Oswaldo Manuel Nunes Bosch, que é professor cubano da Universidade de Guantánamo, que é uma das províncias lá de Cuba, Universidade Pública Federal. Ele está aqui visitando o Brasil, precisamente aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, hoje, dia 20 de setembro de 2016,
E agradecemos de coração a Renata Weber, que está detrás da câmera, filmando para nós aqui. Obrigado a todos pela atenção.